Me dicen que los primeros 27 minutos de esta clase no han quedado, el sonido no se transmite bien. Parece ser que es porque la Wi-Fi no funcionaba y que la encendieron, la arreglaron a partir de ese otro minuto. Y entonces vamos a repetir esa enseñanza para que pueda quedar bien grabada. Empezamos encomendándonos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fruto de tu amor, el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos con la fuerza de este mismo Espíritu saborear las cosas rectas y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Hemos, el último día, nos encomendamos a la Virgen y a San José, a San Agustín, y digo que hemos visto el último día a Jefté, uno de los jueces de Israel, que, como digo, el juez es una persona escogida por Dios para implantar la justicia en Israel. Cuando el pueblo se ha apartado de la santidad, de la justicia de su Dios, y entonces cae en la idolatría, empiezan a sucederles desgracias, claman al Señor y el Señor les envía un juez. En este caso, el que pasamos al capítulo 3 del libro y vamos a ver la historia de Sansón. Vuelven, dice, una vez más, a obrar mal ante los ojos del Señor. El Señor los entregó durante 40 años en manos de los filisteos. Y había en Sorá un hombre de la tribu de Dan, uno de los hijos de Israel, llamado Manoch. Su esposa era estéril y no tenía hijos. Una vez más se va a notar la intervención de Dios, porque hace fértil a una mujer estéril, como pasó con la madre de Juan Bautista, o como pasaría con la Virgen, que siendo virgen, sin tener conocimiento íntimo de varón, pues queda fecundada por el Espíritu Santo. Es un caso distinto, pero como Dios hace ver su voz, se hace presente precisamente de estas maneras. Envía a su ángel, que aquí no dice el nombre, pero es muy probable que fuera Gabriel, porque es San Gabriel, el arcángel que interviene en estos casos, y que además dice siempre: no tengas miedo, es el que nos disipa los ataques de los espíritus, de los demonios de miedo y de pánico. Entonces el ángel se apareció a la mujer y le dijo: no has engendrado, eres estéril, pero concebirás y darás a luz un hijo. Es la misma, esos nacimientos que parecen imposibles por la esterilidad, por la virginidad, fueron queridos por Dios. Lo mismo pasó con Isaac, Isaac, el hijo de Abraham, con Samuel, que su madre también, Ana, pues era estéril, ¿no? Con el caso de Zacarías, como hemos dicho, o sea, es el arcángel interviene, probablemente el arcángel, y entonces dice: ahora guárdate de beber vino o licor y no comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo que va a ser un consagrado de Yahvé, va a ser Nazir de Dios. Nazir era el consagrado, por eso no tomaban vino. Dice: la navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será Nazir de Dios desde el seno materno. Comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Y la mujer se lo dijo a su esposo. El semblante de un hombre de Dios, un semblante como de un ángel de Dios muy terrible. No le pregunté de dónde era, ni me dio a conocer su nombre. Aparece el misterio. Los ángeles, los seres superiores, al ser superior, no dan el nombre, porque hay gente que, por ejemplo, tiene la devoción de ponerle un nombre a su ángel. Eso es un disparate. No pasa nada, pero es un disparate, porque
El ángel no es un perrito, una mascota a la que ponemos un nombre. Un ángel es un ser superior a nosotros, que tiene su nombre y que no tiene por qué revelárnoslo, porque dar el nombre es como someterse, es que tengamos poder sobre él al poderlo invocar. Y entonces, pues el ángel no se le pone nombre. En todo caso, si quiere revelarlo, se le pregunta: si quieres revelarlo, dime tu nombre para que yo, pues, al ángel de la guarda, por ejemplo, y si no, pues lo llamamos ángel de la guarda, y ya está, que por la función es suficiente. Y entonces me dijo que concebiría dar un hijo, que no bebiera vino ni licor, no comiera nada impuro. Impuros son esos alimentos declarados impuros en la Biblia, ¿no? En la ley de Moisés. Porque el niño será nacido de Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Fíjate, desde el seno materno. O sea, Dios ya actúa en el seno materno. Ahora que en esta cultura pues matamos a los niños en el seno materno y decimos que no son seres humanos, en la Biblia esa no es la enseñanza de la Biblia. Una persona no se puede considerar perteneciente a la tradición judeocristiana si no respeta la vida en el seno. Es fundamental. En el seno, ya en el seno, pues se dice, ya será nacido de Dios. Y ahí va interviniendo, y ahora se ha descubierto, pues, cómo esas heridas de seno materno, ¿no? Como en esa etapa el bebé percibe por medio de neurotransmisores y hormonas todo lo que le pasa a la madre. Y entonces, pues, le influye mucho. Y a lo mejor no lo sabemos, pero está influyendo mucho. Entonces, eso es muy importante. Y entonces Manoc imploró al Señor: te ruego, Señor mío, que venga nuevamente a nosotros ese hombre de Dios que enviaste, para que nos indique qué hemos de hacer. Dios escuchó la petición de Manoc, y el ángel se presentó de nuevo a la mujer cuando estaba en el campo. Y Manoc no estaba con ella. Y entonces la mujer corrió a anunciárselo a su marido y le dijo: se me ha aparecido el hombre del otro día. Manoc se levanta, sigue a su esposa, llega a donde estaba el hombre de Dios, le pregunta: ¿eres tú el que habló a mi esposa? Yo soy. Manoc dijo: ahora se van a cumplir. Fíjate que decir yo soy es el nombre de Yahvé. En el fondo está diciéndole que él es un enviado de Yahvé. Ellos todavía pues no distinguían, ¿no? Pero está diciendo eso, ¿no? Porque claro, eso ya sabían. Dios había revelado a Moisés mucho antes, pues 450 años antes, les había revelado que yo soy Yahvé, yo soy, pues yo soy. Y entonces ahora se van a cumplir tus palabras. ¿Cuál será la norma de vida de este niño y su comportamiento respecto a la misión que se le confía? Y el ángel le dijo: la mujer ha de guardarse de todo lo que le dije. Y además Manoc dijo al ángel: permítenos retenerte y te prepararemos un cabrito. O sea, tú fíjate que no le revela nada más, que va a tener una misión y que la mujer, la madre, ha de preservarse de alimentos impuros y bebida y alcohol, vino y alcohol, porque será nacer de Dios. Entonces quieren prepararle un cabrito. Y el ángel le dijo: aunque me retengas, no probaré tu pan. Pero si quieres ofrecer un holocausto al Señor, hazlo. Y es que, claro, quería como ofrecerle ese sacrificio en agradecimiento al hombre de Dios. Pero no sabe que es un ángel, los ángeles no comen. Y entonces el ángel le dice: si tú quieres hacer esa ofrenda, hazla a Dios. No a mí, que soy una criatura, y además que a mí no me va a ser de provecho. ¿Cuál es tu nombre?, le dice, para que podamos honrarte cuando se cumplan tus palabras y decir que has sido tú y tal. Y el ángel le respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Es misterioso, es misterioso, es el misterio, es lo divino, eso pertenece a Dios, el saber el nombre, eso es algo, esto es un punto que es muy importante en la tradición bíblica, que ser persona divina, persona angélica, persona humana, es tener interioridad. Si tú te desnudas ante el otro, pues pierdes
tu interioridad. Eso solo debes compartir con Dios ciertas cosas. Y luego, pues, compartir tu intimidad en el matrimonio, o sea, con los amigos, la parte que se considere conveniente. Hay que saber administrar muy bien la interioridad. Tengo el deseo de escribir sobre esto. Antropología de la interioridad, porque hay mucha gente que dice, no, la dirección espiritual tiene que ser desnudarse. No, desnudarse, a ver, uno no tiene ninguna obligación de mostrar su intimidad a nadie. Lo que tiene es el deber de pedir consejo y para eso mostrar los datos necesarios a una persona docta, piadosa, sabia, experimentada, que pueda aconsejarnos. Pero eso no significa que una institución pueda expropiar la interioridad de sus miembros. Y podría empezar a dar nombres de instituciones de estos nuevos movimientos religiosos que hay en la Iglesia y alguna congregación religiosa más tradicional que esto no lo respetan. Cuando fue prohibido por León XIII, el decreto Quemandum, fue prohibido en el Código Pío Benedictino de 1917 y en el Código de Juan Pablo II en el 1983. Entonces, pues eso. O sea, este es un punto, la interioridad. Esto es misterioso, eso es divino. Como dice Benedicto XVI en esa entrevista que le hicieron, La Sal de la Tierra, dice, no, el secreto de conciencia es tan importante como el de la confesión. Está protegido, y aunque no tenga un canon, una excomunión, porque es divino. Tiene la misma fuerza, pertenece a la interioridad. Es misterioso. Eso solo Dios tiene derecho. Y entonces Manoch tomó el cabrito, la ofreció sobre la peña y vieron a ver qué pasaba con esa ofrenda. Y cuando subió la llama del altar, el ángel se fue también al cielo. Y entonces se dieron cuenta de que era un ángel. Y entonces cayeron rostro a tierra. Y entonces el ángel del Señor ya no volvió a aparecerse. Y supo Manoch que se trataba del ángel del Señor y dijo a su esposa, probablemente vamos a morir, pues hemos visto a Dios. Pero ella, fíjate el discernimiento, hay que discernir las cosas de Dios. Ellos sabían que siendo pecadores no podían ver a Dios sin morir. Hace falta la purificación para ir adquiriendo en vida contemplativa y hace falta ya la purificación suprema de la muerte para poder llegar a ver a Dios, porque estamos manchados por el pecado original y nuestros pecados personales. Pero en este caso, la esposa dice, si Dios hubiera querido matarnos, no habría recibido el holocausto, ni la ofrenda, ni nos habría mostrado todo esto, ni nos habría hecho oír nada semejante. O sea, esto es para algo y por tanto no vamos a morir. La mujer dio a luz a un hijo, le pusieron el nombre de Sansón, y el niño creció, el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor, Espíritu Santo, comenzó a agitarlo en Magné, Dan, que es Dan, entre Sorá y Estaol. Y entonces ya empieza a contar la historia de Sansón, cuando ya se hace un joven, adulto, y vamos a ver cómo la historia de este hombre está muy vinculada a problemas relacionados con la afectividad. Este hombre no era una persona centrada sexualmente y muchos los líos en los que se metió siempre fueron por las mujeres. Y vamos a ver la cosa. Primero baja a Timna, se fija en una mujer filistea. Timna estaba cerca de Bet-Semes. Entonces subió y se lo contó a sus padres. Los padres le dijeron, ¿no tienes montones de mujeres de tu parentela, que era lo que hacían, para no mezclarse con los pueblos extraños, idolátricos? Y vas a fijarte en una mujer de los incircuncisos filisteos. Entonces Sansón le dijo, pues no, pero pídeme a esta y tal, y que es la que me agrada. Entonces los padres no sabían que Dios iba a servir de este error de Sansón, de esta cosa negativa, para crear conflicto con los filisteos que estaban dominando Israel y acabar sometiéndolos y tener independencia. Entonces Sansón baja y cuando llegaron a las viñas
con sus padres, llegaron a las viñas de Timná. Un joven león salió rugiendo a su encuentro. Entonces le invadió el espíritu del Señor y despedazó al león como se despedaza un cabrito, sin nada en la mano, y no contó a sus padres lo que había hecho. Luego bajó y habló con la mujer que le agradaba. Volvió al cabo de los días para desposarla, dando un rodeo para ver el cadáver del león, y vio que en la osamenta había un enjambre de abejas. Agarró el panal y se lo fue comiendo en el camino. Y cuando llegó, estaban sus padres y les dio de comer de esa miel, pero no les contó que la había extraído de la osamenta del león. El padre bajó donde vivía la mujer y Sansón celebró allí un banquete, y entonces, en cuanto lo vieron, eligieron 30 compañeros para que estuvieran con él. Y Sansón le dijo: os voy a poner un acertijo. Si lo descubrís y acertáis en los 7 días que dura el banquete, os daré 30 túnicas y 30 mudas de vestidos. O sea, una túnica y una muda para cada uno si descubrís el enigma. Como vemos, los banquetes de bodas duraban una semana. Eso explica que las bodas de Caná, pues como además cada invitado podía llevar 8 acompañantes, pues no calcularon bien y se quedaron sin vino. Entonces, pues porque no era como las bodas hoy, que están una tarde y se puede calcular más o menos, porque además los invitados están contados y se puede hacer cálculos más fehacientes. Entonces, pero si no, vosotros me daréis 30 túnicas y 30 mudas. Y entonces, venga, propon tu enigma. Y les dijo: del que come salió comida. El que come el león salió comida, la miel. Y del fuerte salió dulzura. Del león salió esa dulzura. Y en 3 días no lograron descubrir el enigma. Y al 7º dijeron a la mujer de Sansón: engaña a tu esposo para que nos aclare el enigma. Si no, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis invitado para despojarnos? Si nos habéis invitado y ahora viene este tío, nos pone el enigma y nos va a despojar de nuestras túnicas y nuestras mudas. Y la mujer se puso a llorarle: solo me tienes odio, no me amas, has propuesto lo típico. Has propuesto un enigma a los de mi pueblo y no me lo has desvelado. Y entonces, pues Sansón dijo: no solo he desvelado ni a mi padre ni a mi madre, te lo voy a desvelar a ti. Y le estuvo llorando los 7 días del convite. Y al 7º se lo desveló, cansado de su importunidad. Y ella desveló el enigma a los de su pueblo, que le respondieron el 7º día, antes de ponerse el sol, o sea, dentro de plazo, que más dulce que la miel y que más fuerte que el león habían. Y él les dijo: si no hubierais arado con mi novilla, no habríais descubierto mi enigma. Entonces lo invadió el espíritu del Señor, bajó a Ascalón, mató 30 de sus hombres, tomó sus despojos y entregó las mudas de vestidos a los que habían descifrado el enigma, y después subió a casa de su padre ardiendo de ira. Y en cuanto a la mujer de Sansón, y entonces la mujer, que había sido repudiada, pues tomó como marido a uno de los amigos de él, que era uno de los guardianes. Entonces, un tiempo después, en la época de la siega, de los trigos, Sansón visitó a su esposa, llevando un cabrito. Quiero llegarme a tu alcoba. Y entonces, esposa que había sido repudiada, pero el suegro no se lo permitió entrar y le dijo: pensé que la habías aborrecido y la entrega a tu compañero. Sin embargo, su hermana menor es mejor que ella. Ten a bien que sea tuya en lugar de la otra. Y Sansón replicó: esta vez seré inocente ante los filisteos si les causo algún mal. Y entonces agarró 300 zorros, chacales, tomó unas teas, juntó rabo con rabo, puso una tea entre cada par de ellos, prendió fuego a las teas y soltó los zorros por las mieses de los filisteos en la época de la siega, con lo cual les hizo una faena tremenda porque acabó con sus cosechas, incendiando gavillas y mieses, incluso viñas y olivos. Y los filisteos preguntaron: ¿quién ha hecho esto? Sansón, el yerno del Timnita, porque tomó a su esposa y la dio a su compañero. Y entonces subieron los filisteos y los quemaron, a ella
y a su padre. Como le habían dicho anteriormente, como no nos digas, vamos a... Pues ahora, como por haber pasado esto, y entonces Sansón dijo, por haber obrado así, no voy a parar hasta que me haya vengado de vosotros. Les tundió piernas y muslos, causándoles un gran estrago, y bajó y se estableció en una cueva. Y entonces los filisteos subieron a acampar contra Judá y se desplegaron en Lejí. Y los de Judá preguntaron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Hemos subido a capturar a Sansón, para tratarlo como él nos ha tratado. Y 3000 hombres de Judá bajaron a la cueva de la peña Etán y dijeron a Sansón, pero tú no sabes que los filisteos nos dominan. ¿Por qué nos has hecho esto? Según me trataron, así los he tratado yo. Y le dijeron, hemos bajado a maniatarte para entregarte en manos de los filisteos. Entonces Sansón les hizo jurar que vale, me maniatáis, me entregáis, pero no me matéis. Y entonces solo hemos venido a entregarte maniatado. Y cuando llegó a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro. Entonces invadió el espíritu del Señor, y esos córdeles que tenía en sus manos fueron como hilos de lino, consumidos por el fuego. Y las ataduras de sus manos se deshicieron. Agarró una quijada fresca de asno, alargó la mano, la agarró, encontró, la agarró, y mató con ella 1000 hombres. Y Sansón exclamó, con una quijada de asno, un montón de 2 montones. Perdón, sí, montón 2 montones. Y con una quijada de asno maté 1000 hombres. Y cuando hubo acabado de hablar, tiró la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lejí, que significa altozano de la quijada. Y después sintió mucha sed y invocó al Señor, has logrado esta gran victoria por mano de tu siervo, pero ahora voy a morir de sed. O sea, él es consciente de que Dios, el Espíritu del Señor, era el que actuaba, lo invadía, actuaba a través de él para vencer a los filisteos y sacarlos de la opresión. Y entonces el Señor agrietó la olla que hay en Lejí y manó agua de ella. Sansón bebió, recobró el aliento y se reanimó. Y le puso el nombre de Encoré, que significa fuente del que invoca. Es decir, Dios ha hecho manar el agua porque le he invocado. Siempre ese reconocimiento es muy importante. La oración de alabanza. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Alabar al Señor. Y Sansón juzgó 20 años a Israel en tiempo de los filisteos. ¿Qué significa esto? Que entonces hizo cabeza en Israel, implantó la justicia en Israel durante esos 20 años en tiempo de los filisteos. Entonces va a contar el capítulo 16 cómo fue descubierto, fue apresado Sansón. Se marcha a Gaza, vio allí una prostituta y se llegó a ella. Ya estamos. Antes ha sido aquella mujer con la que se encaprichó de los filisteos. No podía haber buscado una mujer de su parentela. Ahora una prostituta. Le comunicaron la noticia a los de Gaza. Sansón ha llegado de aquí. Entonces lo cercaron y acecharon toda la noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda la noche diciendo, lo mataremos a la luz del alba. Pero Sansón durmió solo hasta la medianoche. Y entonces se levantó. Agarró las hojas del portón de la ciudad con las 2 jambas. Las arrancó junto con la barra. Las cargó sobre sus hombros y las subió a la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Y entonces la distancia entre Gaza y Hebrón es unos 70 kilómetros. Fíjense lo que significa cargar con eso 70 kilómetros. Y después de esto se enamoró de una mujer del torrente Sorek, llamada Dalila, que está próximo también a Bet-Semes, llamada Dalila, otra que tal anda. Ahora primero ha sido la prostituta, están a punto de apresarlo, ahora es Dalila, más falsa que un Judas de plástico, como vamos a ver.
Y los príncipes de los filisteos subieron a verla y le dijeron: sedúcelo y averigua en qué reside su enorme fuerza. ¿En qué reside su enorme fuerza? ¿Y con qué le podría atar para doblegarlo? Se le podría atar. Nosotros te daremos 12 kilos y medio de plata cada uno. Entonces Dalila dijo a Sansón, que es mucha tela, dijo a Sansón: aclárame en qué reside tu enorme fuerza y con qué te había de atar para doblegarte. Sansón le respondió: si me ataran con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaría y vendría a ser como un hombre cualquiera. La está engañando, pero no deja de ser de bobo, que estando viendo que la otra se ha vendido a los filisteos, que siga con ella, porque está atado. Esto le pasa, muchas veces le pasa a la gente, que está viendo que esa persona que no es la conveniente y no es capaz de dejarla, de cortar, está enganchado. A veces por un amarre diabólico, que es un tipo de hechizo, y otras veces simplemente por la lujuria. Y entonces los príncipes de los filisteos le subieron 7 cuerdas frescas que no se habían secado, lo ataron con ellas, y ella, que había apostado unos hombres en la habitación, le gritó: los filisteos sobre ti, Sansón. Y él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando siente el fuego, y su fuerza no quedó descubierta. Entonces Dalila va y le dice: ¿te has burlado de mí? O sea, en lugar de que el tío le pegara una tunda a Dalila por haberle engañado y por haberle revelado los otros el secreto, pues es ella la que le dice. Esto es típico, el maltratador que dice que me estás maltratando. Entonces, me has mentido. Pues dime, por favor, ¿cómo se te habría de atar? Y entonces digo: si me atan con cuerdas nuevas con las que no hubieran realizado trabajo alguno, sí, eso es, bien atado tal, me debilitaría. Y tomó cuerdas nuevas, lo ató con ellas, gritó los filisteos sobre sí, Sansón, y cuando estaban apostados en la habitación, rompió las cuerdas de sus brazos como si tratara de un hilo. Volvió ella a darle la matraca: aclárame con qué se te había de atar. Entonces le dijo: si trenzas 7 guedejas de mi cabeza con la urdimbre y las sujetas con una clavija, me debilitaré y vendré a ser como un hombre cualquiera. Lo adormeció, trenzó las 7 guedejas de su cabeza con la urdimbre, las sujetó con una clavija y dijo: los filisteos tal. Y entonces él se despertó y arrancó la clavija del telar y la urdimbre con él. Entonces ella: ¿cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? O sea, este hombre es que era tonto perdido. O sea, porque vamos, o sea, es que si te hacen eso, lo que tienes que hacer es, oye, o las repudias o le das una buena tunda para que se entere que es una traidora. Bueno, es la tercera vez, digo, en aquellos tiempos. Hoy día no, porque hoy día somos diferentes, pero y entonces la tercera vez tal, bueno, y la asedió tanto que dijo: es que soy nazir y la navaja no ha pasado por mi cabeza. Si me raparan, mi fuerza se alejaría de mí. Y así fue. Ella le cortó las trenzas y mandó llamar a los filisteos, y subieron allá llevando plata en sus manos, lo adormeció en sus rodillas, llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y entonces se debilitó su fuerza y se alejó de él. Y él, pues, cuando lo despertó, pues no sabía que el Señor se había alejado de él. Y los filisteos lo apresaron y le sacaron los ojos. Lo bajaron a Gaza y lo ataron con una doble cadena de bronce. Y en la cárcel estuvo dando vueltas a la muela. Y después de que lo hubieran rapado, el cabello de su cabeza comenzó a crecer y empezó a recuperar la fuerza. Entonces se hicieron un gran sacrificio al dios, a un demonio llamado Dagón, para hacer un festejo, porque nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón. Y cuando lo vio la gente, alababa a ese Dios.
Y entonces, cuando ya tenían el corazón alegre en el banquete, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Lo llamaron de la cárcel y bailó ante ellos. Lo colocaron entre las columnas y Sansón dijo a su lazarillo: déjame tocar las columnas sobre las que se asienta el templo para que pueda apoyarme en ellas. Y el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Se encontraban allí todos los príncipes filisteos. En la azotea había unos 3000 hombres y mujeres viendo los juegos de Sansón. Entonces Sansón invocó al Señor: dueño y Señor mío, acuérdate de mí, dame fuerza solo esta vez, para que de un solo golpe pueda vengarme de los filisteos, por lo de mis 2 ojos. Y palpó las 2 columnas centrales sobre las que se asentaba el templo, se apoyó sobre ellas, en una con la derecha y en la otra con la izquierda, gritó: muera yo también con los filisteos, empujó con fuerza y el templo se desplomó sobre los príncipes, sobre toda la gente que había en él, y los que mató al morir fueron más que los que había matado en vida. Y sus hermanos y toda la casa paterna bajaron a recogerlo y lo subieron a enterrar entre Sorá y Estaol en el sepulcro de su padre Manoc. Había juzgado a Israel 10 años. Y aquí dice que juzgó 20 años en tiempo de los filisteos. Entonces, y aquí pues habla de que había juzgado a Israel 10 años. Habría que ver cómo se interpreta esa contradicción. Y entonces ya, con eso, vamos a ver qué tal vamos de hora, entramos en los 2 apéndices. En un apéndice hemos acabado ya el relato de los 12 jueces, 407 años. Y entonces el libro de los jueces quiere acabar con 2 relatos muy significativos, que muestran la degradación moral del pueblo de Dios. Porque el relato de la tribu de Dan va a contar cómo se constituyó la tribu de Dan, el territorio, cómo encontraron un territorio para los danitas y cómo plantan un templo idolátrico que cuando luego se separaría a la muerte de Salomón, se divide el reino, plantarían un templo en Dan, porque Dan se traslada de aquí, de la zona junto a los filisteos que se encontraba, se traslada en la Transjordania al norte. Y entonces ponen allí un templo y otro en Betel. Y en Betel es donde estaban los danitas. O sea, siempre Dan ha estado vinculado a la promoción de la idolatría en el pueblo de Israel. Entonces, cuenta la historia cómo se constituyó un tal Micá, que era un hombre efraínita. Efraín, como hemos dicho, está encima de Judá. Judá, encima, en medio está Simeón, encima está Efraín, o sea, tenemos Judá en la parte sur, en medio Simeón. Entonces, aquí encima está Efraín, Manasés un poco más arriba, a la izquierda está Dan. Bueno, pues un hombre llamado Micá que dijo a su madre: aquellos 12 kilos y medio de plata que te robaron y por los que proferiste una maldición o incluso la repetiste a mis oídos, están ahora en mi poder. Los he cogido yo. Y su madre exclamó: bendito seas del Señor, hijo mío. Y devolvió los 12 kilos y medio a su madre. Y le dijo: yo había consagrado la plata al Señor en favor de mi hijo, para hacer una imagen y el chapeado metálico. Esto muestra el nivel de confusión, de apartarse de la Torá, que ya estaba presente en el pueblo de Israel. Y entonces quiero devolvértela. Pero él restituyó la plata a su madre.
Tomó más de 2 kilos de plata, los entregó al fundidor, hizo una imagen y el chapeado metálico que quedó en casa de Mica. Y este Mica tenía una estela sagrada. Hizo un éfod y unos tefirín, que eran ídolos. Y consagró a uno de sus hijos para que fuera el sacerdote. O sea, el tal Mica se monta un templo, fabrica con la plata unos ídolos. Su madre también da un fundidor para que le hagan también otro idolete. Y total, montan un templo y a uno de sus hijos lo consagra sacerdote para que... O sea, habían perdido el norte. Los sacerdotes solo podían ser descendientes de Aarón. Y esto, pues, dice, y entonces aclara el texto sagrado. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que parecía correcto. O sea, había un desmadre. Es como va a poner el libro de los jueces la degradación, que es la que les lleva al final a instituir la monarquía, porque no quieren que Yahvé sea su rey, sino quieren tener un rey tangible. Entonces, claro, fue nefasto. La experiencia de la monarquía para Israel fue terrible. Y entonces había un joven en Belén de Judá que era levita y vivía allí en la zona de Efraín. Estamos hablando Judá, de Belén. Belén está en el sur, donde nacería nuestro Señor, en Belén de Judá. Y entonces, esto es Efraín, que es aquí más arriba, como estamos mostrando. Y entonces este hombre se fue de la ciudad de Belén para encontrar un sitio donde vivir como emigrante. Y haciendo su camino llegó a la montaña de Efraín, a la casa de Mica. Y entonces le dijo, soy levita. Y entonces Mica vio el cielo abierto. Me vas a servir de padre y de sacerdote, quédate conmigo. O sea, ve que un levita dice, hombre, esto es más serio que lo que yo he hecho de nombrar a mi hijo sacerdote. Entonces, pues, hombre, no es un descendiente de Aarón, pero al menos es un levita. Y entonces, yo te daré más de 100 gramos de plata al año, un juego de vestidos y tu sustento. Pero el levita se marchó. Sin embargo, después lo pensó mejor y accedió a morar con aquel hombre. Y llegó a ser para él como uno de sus hijos. Y Mica consagró al levita, le sirvió de sacerdote, permaneció en su casa, dijo, ahora sé que el Señor me ha de favorecer, pues tengo un levita como sacerdote. O sea que los tíos hacían lo que les daba la gana, pero conservaban la memoria de que aquello no estaba bien. Y en cuanto consiguió un levita para las cosas de Dios, pues esa consagración básica, ¿no? Pues bien. Y vuelve a repetir, en aquellos tiempos no había rey en Israel. Daos cuenta de que el libro de los jueces está escrito después, en los tiempos de la monarquía, claro. Y por entonces la tribu de Dan buscaba una heredad para asentarse. Entonces, aquí empieza todo un enredo. Envían 5 hombres, guerreros valientes, para explorar el país, donde luego se acabarían estableciendo. O sea que todavía no tenían un territorio. Y fueron a reconocer. Y entonces, al llegar a la montaña de Efraín, porque ya hemos dicho que Efraín está por aquí arriba, esto es que ya ni se enciende. O sea, esto ya es que, vamos... A ver, oye, o sea, esto es una pasada. Bueno, entonces, pues si esto es Judá y aquí encima está Efraín, Manasés encima de Efraín, y aquí a la izquierda es donde se establecería, a la izquierda de Efraín, a la izquierda de las montañas de Efraín, se establecería Dan. Y ahí en esa zona era donde estaba el tal Mica, con su santuario de bolsillo. Y entonces, pues llegaron a la montaña, pasaron la noche y reconocieron la voz del joven levita. Y le preguntaron, ¿quién te ha traído acá? ¿Qué haces tú aquí? Y él le dijo, Mica me ha hecho esto y esto. Me ha contratado y sirvo como sacerdote.
Dice, consulta, le dijeron a Dios para que sepamos si tendrá éxito el viaje que estamos realizando. Y él les dijo, el sacerdote, id en paz, en presencia del Señor estáis haciendo el viaje. Se fueron y llegaron a Lais. Vieron que la población que había en ella vivía segura, a la manera de los sidonios, en paz y confiada. No había quien se le opusiera, con grandes riquezas, sin relaciones con Siria. Y regresaron a su tierra, a Sorá y Estaol, donde estaban sus hermanos. Y les preguntaron, ¿qué pensáis? Dice, pues levantémonos y subamos contra Lais. Entonces van a atacar. Dios os los ha entregado en vuestras manos, un territorio que no carece de cuanto pueda haber en la tierra. Y partieron 600 hombres de Dan, de Sorá y Estaol. Sorá está aquí. Sorá era de donde era Sansón, aquí en el sur. Y entonces, pues subieron y pasaron a la montaña y llegaron a casa de Mica. Y los 5 hombres que habían ido a explorar la tierra y ya conocían que Mica tenía allí a ese sacerdote, le dijeron, ¿sabéis que en una de estas casas hay un efod y un terafín, una imagen y un chapeado de metal? Pensad lo que vais a hacer. Y partieron de allí. Entraron en casa del levita, en la casa de Mica, y lo saludaron. Y los 600 hombres danitas, ceñidos con armas de guerra, estaban a la entrada. Y estos 5 hombres entraron allí, tomaron la imagen, el efod, los terafín, el chapeado de metal, mientras el sacerdote y los 600 hombres seguían apostados a la entrada. Y cuando entraron a la casa de Mica y tomaron la imagen, el efod, los terafín, el chapeado, el sacerdote le dijo, ¿qué estáis haciendo? Y le dijeron, calla, pon tu mano sobre la boca y ven con nosotros. Serás nuestro padre y sacerdote. ¿Qué es mejor para ti? ¿Ser sacerdote de la casa de un solo hombre o de una tribu y de un clan de Israel? Entonces el sacerdote se alegró, tomó el efod, los terafín, la imagen y se fue con aquella gente. Y entonces en el camino, pues Mica empezó a chillar para que los efraínitas los atacaran. Dijeron, cállate, que al final te van a matar a ti también, porque vendrán contra nosotros y vas a acabar muerto. Entonces el Mica se calló pero es que me habéis quitado los dioses y al sacerdote, ¿qué me queda? Y le dijeron, no levantes la voz. Y siguieron su camino, y Mica, viendo que eran más fuertes que él, dio la vuelta y se volvió a su casa. Y ellos tomaron lo que había fabricado Mica y al sacerdote que tenía, y cayeron sobre Lais, y los pasaron a filo de la espada y prendieron fuego a la ciudad. Y no hubo quien la librara, pues estaba lejos de Sidón y no tenían relación con nadie. Y entonces se encontraba, reconstruyeron esta zona, se asentaron en ella, la llamaron Dan, por el nombre de su antepasado Dan, hijo de Israel, y el nombre de la ciudad cuando el nombre de la ciudad era Lais, pero pasó ayer. Entonces erigieron la imagen, esa imagen, y entonces Joratán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, así como sus hijos, fueron sacerdotes de la tribu danita hasta el día de la deportación del país. La deportación es en el año 734 a.C. Y la imagen que había fabricado Mica permaneció instalada allí todo el tiempo que el santuario de Dios estuvo en Silo. Y con eso se explica el origen del culto en Dan, centro religioso del Reino del Norte, después de la segregación. Y estuvo siempre en el punto de mira crítico de los profetas. Todos los profetas siempre denostaban que hubieran hecho esa barbaridad, construirse un templo ahí en Dan, ¿no? Bueno, y ya pasamos al relato que ocupa 3 capítulos, 19, 20 y 21, que es el crimen de Gibeá, que es otro, si tenemos Efraín está aquí, Dan a su izquierda, a su derecha está Benjamín, que es una tribu pequeña con poco territorio y en la que se comete
este crimen que fue tremendo. Entonces, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Sí, yo creo que nos va a dar tiempo a acabar hoy el libro de los jueces. Vuelve a repetir: por aquellos días no había rey en Israel, y un levita que vivía como extranjero en los confines de la montaña de Efraín se casó con una concubina de Belén de Judá. Es decir, estamos hablando, un levita de Efraín se casa con una concubina de Judá, de Belén de Judá. ¿Vale? Entonces la concubina se enfadó con él y se marchó. Y se volvió a casa de su padre desde Efraín, se volvió a Judá. ¿Vale? Y entonces permaneció 4 meses. Y el marido se puso en camino detrás de ella para hablarle al corazón y hacerla volver, llevando consigo a su criado y una pareja de borricos. Ella le hizo pasar a la casa de su padre, y cuando el padre vio de la joven, se alegró de encontrar al yerno, y el suegro lo retuvo y permaneció con él 3 días. Comieron, bebieron y pasaron la noche allí. Y al 4.º día se levantaron temprano, se iban a ir, pero el padre de la joven dijo: hombre, reconforta tu corazón con un bocado de pan y luego partiréis. Se sentaron a comer y a beber juntos. Y el padre de la joven le dijo: accede por favor a pasar la noche y que tu corazón se alegre. El hombre se levantó para marchar, pero su suegro le insistió y volvió a pasar la noche allí. Al 5.º día se levantó de madrugada para irse. Pues ya de madrugada el otro estaba durmiendo y le dejaba marchar. Pero el padre de la joven lo retuvo de nuevo. Y comieron los dos. Y cuando se levantaba para irse con su concubina y su criado, le dijo el suegro: el día declina y se va a hacer de noche. Pasad aquí la noche. Pernocta aquí y que tu corazón se alegre. Se alegre quiere decir que cenes y bebas bien. Mañana madrugaréis. Pero ya el hombre no accedió a pasar la noche. Emprendió el camino y llegó frente a Jebús. Jebús es Jerusalén. Jebús es lo que luego sería Jerusalén. Esto unas veces le da porque sí y otras veces porque no. Entonces, estamos hablando que estaba aquí en Belén. Belén de Jerusalén está bastante cerca. Entonces pasaban por aquí y iba camino de Efraín. Y entonces pues pasaban por ahí. Y vamos a desviarnos a esta ciudad jebusea. Pero el amo le replicó. El criado fue el que dijo: vamos a alojarnos aquí. Pero entonces, como Jerusalén todavía no era de Israel, era una ciudad de los jebuseos, una tribu, no nos desviaremos a una ciudad extranjera, en la que no vive ninguno de los hijos de Israel. Continuaremos hasta Gibea. Y ya ve, Gibea era Benjamín, de la zona de Benjamín. Estamos en el norte de Judá, Benjamín a la derecha, Efraín y Dan a la izquierda. Y encima Manasés, ¿vale? Gibea. Y entonces vamos y acerquémonos a una de las localidades, en Gibea o en Ramá. Continuaron, se les puso el sol cerca de Gibea, se desviaron para pasar la noche en Gibea. El levita entró y se sentó en la plaza de la ciudad, pero no hubo nadie que los acogiera para que pasaran la noche en su casa. Cosa que era muy feo. O sea, decir esto, que los benjaminitas no habían acogido, que era la ley de la hospitalidad, era ponerlos verdes. Y entonces un anciano que regresaba al atardecer de su faena en el campo, hombre de la montaña de Efraín, fijaos que era un anciano efraínita, y este levita era efraínita también, por tanto eran paisanos. Entonces el anciano venía de trabajar y había entrado en la zona de Benjamín. Se encuentra a un paisano suyo, en que está el pobre ahí tirado en la plaza del pueblo, y le dijo, levantó los ojos: ¿a dónde vas? Vamos de paso desde Belén a los confines de Efraín, de donde soy yo. He ido hasta Belén de Judá.
yo voy frecuentemente a la casa de Dios, pero nadie me ha acogido en su casa. O sea, está diciendo, hombre, que yo voy a la casa de Dios, que estaba allí en Betel, y nadie me ha acogido en su casa. Pero tenemos paja y forraje para nuestros borricos, y pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado. Y no tenemos necesidad de ninguna cosa. Y el anciano le dijo, la paz sea contigo, todas tus necesidades corren de mi cuenta. No vas a pasar la noche en la plaza. Y los hizo entrar en su casa y echó forraje a los borricos. Ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron, se encontraban animados cuando la gente de la ciudad, unos malvados, cercaron la casa. Entonces ya empieza a plantear que unos tíos van a violar la ley de la hospitalidad. Y entraron, dijeron, saca al hombre que has recogido en tu casa para que lo conozcamos. Conocer significa tener contacto sexual. Es decir, conoció a su mujer, significa que se acostó con ella. Para que lo conozcamos. Fijaos que son sodomitas, que le están diciendo, no le piden a la concubina, no le piden nada, le piden al tío. Y entonces el dueño salió y le dijo, hermanos míos, no obréis mal. Este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esta infamia. Pues claro, era violar la ley de la hospitalidad, que era sagratísima entre los pueblos nómadas, porque la única defensa que tenían cuando estaban de camino, no tenían cómo defenderse, era que hubiera una ley que los protegiera. Y le dice, fijaos, el señor de la casa, aquí está mi hija, que es virgen, y está la concubina de él. Voy a sacarlas, forzarlas y hacer con ellas lo que mejor os parezca. Pero con este hombre no cometáis tal infamia. Siempre dentro del planteamiento machista total de la época, ¿no? O sea, te doy a mi hija, que es virgen, y a la concubina de este hombre, pero a este tío no lo toquéis. Y entonces aquellos hombres no hicieron caso. Entonces el hombre tomó entonces a su concubina y la sacó fuera. Ellos la forzaron, abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer. Y al rayar el alba la dejaron. La mujer llegó al despuntar el alba y quedó tendida a la entrada de la casa del hombre, donde se encontraba su señor, hasta que se hizo de día. Y el señor se levantó de madrugada, abrió la puerta y se la encontró. Entonces le dijo, levántate y vamos, pero estaba muerta. La cargó sobre el borrico y se fue a su localidad. Se fue a Efraín. A Efraín. Entonces, pues... Y entonces al llegar a su casa, tomó un cuchillo y agarrando el cadáver de su mujer, la descuartizó miembro por miembro en 12 trozos y los envió por todo el territorio de Israel, a las 12 tribus. Y cuantos lo veían decían, no ha ocurrido ni se ha visto nunca cosa semejante desde la subida de los hijos de Israel de Egipto hasta el día de hoy. Consideradlo, deliberad y pronunciaos. Esto es lo que ha hecho Benjamín. Vosotros veréis, tenéis que pronunciaros. En todos los hijos de Israel, desde Dan hasta Beerseba y Galaad, es que estaba hablando, Dan está ahora al norte, aunque en esa época Dan estaba aquí, pero todos desde Dan, está hablando para los de la época, desde el norte hasta Beerseba, que es aquí abajo en el sur, y Galaad, que es por aquí también abajo, pues fueron como un solo hombre a reunirse ante el Señor en Mizpá. Entonces, Mizpá de Benjamín, que se encontraba a 13 kilómetros al norte de Jerusalén, de la actual Jerusalén. Entonces, pues eso, va a Mizpá, se reúnen en Mizpá, y entonces todas las tribus asistieron a la asamblea. 400.000 hombres de a pie, diestros con la espada. 400.000 se juntan de todo Israel. Y los benjaminitas se enteraron de que los hijos de Israel habían subido a Mizpá y les preguntaron, decidnos cómo se ha cometido esta maldad.
Y el levita, esposo de la mujer asesinada, dijo: mi concubina y yo habíamos llegado a Gibeá de Benjamín. Entonces alzaron contra mí los señores de Gibeá, me rodearon en la casa durante la noche, planeaban matarme, y en cuanto a mi concubina, la forzaron hasta matarla. Y yo, agarrándola, la descuarticé y la envié por todo el territorio de Israel, porque se ha cometido una abominación y una infamia en Israel. Y ahí estáis todos vosotros, proponed una resolución y un dictamen. Entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre, los 400.000. Nadie irá a su tienda ni volverá a su casa. Subiremos contra Gibeá según sorteo. 10 hombres por cada 100 de todas las tribus, y 100 por cada 1.000, y 1.000 por cada 10.000, a fin de procurar vituallas para la tropa que vaya a tratar a Gibeá de Benjamín, según se merece. Entonces, así lo hicieron. Juntaron el avituallamiento, sacrificándose un poquito cada uno de lo suyo, le dieron a estos, a esta 10ª parte, que eran 400.000, nos plantamos en 40.000, ¿no? Pero, dice, ahora entregadnos a esos hombres despreciables de Gibeá para que los matemos y extirpemos esta maldad de Israel. Pero los benjaminitas no quisieron escuchar la voz de sus hermanos. Y dejaron sus ciudades y se reunieron en Gibeá para luchar contra los hijos de Israel. Y entonces se alistaron 26.000, sin contar a los habitantes de Gibeá. Entonces estamos hablando, entre ellos había 700 hombres aguerridos, zurdos, capaces de lanzar con una honda una piedra contra un cabello, sin que el golpe de la piedra se desviara lo más mínimo. Diciendo, vamos, que eran unos tíos, pues unos luchadores, y los israelitas se alistaron sin Benjamín. 400.000 hombres armados de espada. Se pusieron en marcha, subieron a Betel a consultar a Dios. ¿Qué es Betel? Betel es esto es una cosa, es de Amazon. Entonces, claro, pues esto es que te mandan un... Ah, mira. Entonces, Betel es donde estaba el santuario en la zona de Samaria, que luego se convertiría en el otro santuario idolátrico. Cuando Jeroboam se separara de Judá. Entonces, Betel, estaba el arca de la alianza allí. Y van ante el arca a consultar a Yahvé. Y entonces, que si combatían a sus hermanos. Y ¿quién de nosotros subirá primero? Y el Señor respondió: Judá será el primero. Se acercaron, acamparon cerca de Gibeá, los hijos de Israel salieron a luchar contra Benjamín, formaron contra ellos frente a Gibeá, pero los benjaminitas mataron 22.000 hombres de Israel, los derrotaron. Se rehicieron y volvieron a formar en orden de batalla en el mismo lugar, y subieron a llorar ante el Señor, consultaron al Señor: ¿hemos de volver a presentar batalla a Benjamín? Y el Señor dijo: subid contra él. Y el segundo día, los benjaminitas volvieron a derrotarlos, y 18.000 israelitas más, todos armados de espada. Y finalmente volvieron otra vez a Betel, lloraron, ayunaron, ofrecieron holocaustos, víctimas pacíficas ante el Señor. Ya cambia el planteamiento. Ayunan, oran, ofrecen víctimas al Señor. Y entonces consultaron, pues en aquellos días estaba el arca y prestaba servicio Pinjás, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. ¿Quién era Pinjás? ¿Os acordáis de aquel sacerdote que, movido por la ira de Dios, ensartó a Zanrí y a una concubina que estaban fornicando a las puertas del templo? ¿No lo recordáis? Y que cuando el Señor agarró el látigo, los otros se acordaron: el celo de mi casa me consume. Todo el mundo vio que era el combatir la iniquidad, ¿no? Bueno, pues
subid, mañana os lo entregaré en vuestras manos. Esta tercera vez, el Señor dijo que solo la vez anterior dijo subid, pero no se lo iban a entregar. Pusieron emboscadas, entonces subieron, entonces hicieron una emboscada, los de Gibea salen, ven que estos se retiran huyendo, y entonces cuando salen los otros atacan por detrás. Total, que hicieron un estrago. A los 10.000 hombres llegaron frente a Gibea y entonces mataron aquel día a 25.100 benjaminitas, que eran 28, me parece, los que habíamos dicho, los que tenían. Y entonces se dieron cuenta que habían sido derrotados y cedieron terreno. Los emboscados se presentaron a asaltar Gibea, se desplegó la emboscada, pasaron a filo de espada toda la ciudad. Y hicieron una señal de humo, los hijos de Israel retrocedieron en la batalla, Benjamín comenzó a causarles bajas, unos 30 hombres, y se dijeron, están ya derrotados como las otras veces. Pero entonces comenzó a salir humo de la ciudad, y entonces Benjamín volvió su rostro y vio que toda la ciudad estaba en llamas, que les habían engañado. Y entonces volvieron a hacerles frente, los benjaminitas aterrorizados, y se volvieron, pero el combate, cercaron, tal, cayeron otros 18.000 más, todos ellos valerosos. Y entonces los restantes huyeron al desierto y los rastrearon, 5.000 hombres más caídos y 25.000 hombres armados, todos ellos y 600 hombres habían vuelto y habían huido al desierto y permanecieron allí. Y los hijos de Israel se volvieron contra ellos y pasaron a filo de espada desde la población de la ciudad, el ganado menor y todo cuanto había en ella. Y prendieron fuego a todas las ciudades de Benjamín que encontraron. O sea, fue una represalia brutal contra aquella infamia, ¿no?, que habían cometido los benjaminitas. Y entonces, pues ya el último capítulo con el que acabamos la clase, que ya nos hemos pasado de hora, fue la rehabilitación. Les dio pena porque habían determinado no darle sus hijos, no tomar en matrimonio a las hijas de Benjamín, ni darle a los pocos benjaminitas hijas de ellos, pero al final pues hicieron un apaño para que no desapareciera la tribu de Benjamín del todo de Israel. Y con esto acaba el libro de los Jueces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres